Estamos de regreso con cada uno de ustedes, queridos catequistas, en este su espacio Catequista con Espíritu. Y en esta segunda semana del mes de noviembre, después de haber celebrado nuestra fiesta, la fiesta de todos los catequistas, estamos meditando en este programa sobre nuestra vocación, a propósito de esta semana en la que estamos celebrando la semana vocacional, orando por las vocaciones. Y decíamos que todos nosotros catequistas hemos recibido esta vocación, este llamado del mismo Dios, que ha utilizado diversos medios, diferentes vías, maneras, modos para llamarnos, pero que en definitiva Él está detrás de cada llamada, de cada vocación catequética que poseemos nosotros. Y más allá de las circunstancias inmediatas, hay siempre una iniciativa que es de aquel quien llama, de tal manera que Dios, que es el único que llama, tiene esta predilección, tiene esta opción preferencial por algunos. Y esto no es porque seamos mejores o peores que los demás, sino que como somos tantos, pues Dios a cada uno le hace un llamado particular, porque obviamente no podemos estar todos haciendo la misma cosa, sino que como hay tantas cosas que hacer, entonces Dios lo que hace es repartir las tareas entre todos. Y dentro de la iglesia, ¿verdad?, pues la catequesis no es la única acción que debemos realizar dentro de la iglesia, sino que hay otras acciones pastorales que también debemos llevar a cabo, y por eso el Señor a algunos nos llama a la catequesis y a otros los llama a realizar otras acciones determinadas. Y la vocación de catequista tiene su raíz en el bautismo, que nos configura con Cristo, que es sacerdote, Cristo que es profeta, Cristo que es rey, y nos lanza a ser profetas del Señor en medio del mundo. Unida a la atracción producida por Dios en el corazón de un cristiano, recordemos aquellas palabras del profeta Ezequiel en el capítulo 3, versículo 3, cuando dice: Hijo de hombre, aliméntate y sáciate con este volumen que yo te doy. Y dice el profeta: lo comí y fue para mí, para mi boca, una como miel dulce. ¿Y a qué se refiere el profeta? Pues justamente a esta palabra que el Señor nos da a nosotros los catequistas, que es el alimento que primero nos fortalece a nosotros y que luego debemos dar a los demás para que ellos también se fortalezcan. De tal manera que cuando fuimos bautizados, allí nació nuestra vocación, allí nació nuestra llamada a ser catequista. Y aunque a lo mejor pasaron muchos años antes de que tú te decidieras, pero ya esa vocación estaba impresa, estaba sembrada en ti. Algunos la descubren a temprana edad. Por ejemplo, tenemos el testimonio de muchos catequistas que han iniciado a ejercer la catequesis desde los 11, los 12 años, ayudando a otros catequistas, otros un poquito mayores, a lo mejor en su juventud, otros ya en la madurez de los años, y otros a lo mejor ya pues siendo mayores adultos se han decidido. Pero el hecho de que tú te hayas decidido tarde no significa que la vocación, la semilla,
no estuviera sembrada en ti. Claro que estuvo ahí sembrada, solo que, como diría aquel santo, o más bien aquella santa, tarde te amé, verdad tan antigua y tan nueva. Tarde te descubrí, tarde me di cuenta de que esta era mi vocación. Aunque nunca es tarde, si la dicha es buena, como dice por ahí aquel dicho. De tal modo que si ahora fue que descubriste tu vocación, ya siendo una persona mayor, pues ahora debes de llevarla a cabo y ejercerla. Pero en todos, mis queridos catequistas, se da esta primera llamada desde el momento del bautismo. Y se manifiesta a través de este sentimiento de incapacidad e insuficiencia que muchas veces sentimos cuando nos encomiendan una tarea. De repente, cuando el párroco te llamó y te dijo, mira, yo quiero que tú me colabores en la catequesis. A lo mejor lo primero que experimentaste fue un sentimiento de incapacidad y de insuficiencia. Decir, pero yo, ¿y cómo es posible, Padre, que usted se fije en mí? Si yo no tengo esta capacidad para ser catequista, si yo no sé cómo bregar con los niños, cómo educarlos, cómo salir hacia adelante con ellos. Pues es normal que siempre que el Señor nos encomienda una tarea, nosotros nos sintamos incapaces e insuficientes. Esto lo vemos en muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando el Señor se le apareció en la zarza ardiente, que le expresó la misión que le tenía, pues la primera actitud de Moisés fue la de sentirse incapaz e insuficiente de llevar a cabo aquella misión. Los profetas también tuvieron aquella sensación, no me van a creer ni van a escuchar mi voz, diría Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 4, versículo 1. No sé hablar, pues no soy más que un muchacho, dirá de su parte el profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 6. Tal manera que es muy normal que nuestra primera reacción sea la de sentir esta emoción, este sentimiento de incapacidad y de insuficiencia. Y esta reacción, que es natural, sería lógica si el catequista tuviera que desarrollar con sus solas fuerzas la tarea que se le encomienda. Pero junto a la invitación a ser catequista, recordemos que Dios da la fuerza para responder y para superar, aún con alegría, las dificultades que conlleva llevar a cabo esta vocación y este llamado. Aunque tú no tengas las fuerzas necesarias, el Señor te las proporciona porque Él nos ha prometido que nunca nos dejará solo. Nunca. Él siempre estará ahí con nosotros, capacitándonos, ayudándonos, apoyándonos, sosteniéndonos, dándonos la fuerza que necesitamos para poder llevar a cabo esta tarea. Por eso es necesario que el catequista, para ejercer su tarea de educador en la fe, sea consciente de que el origen de su vocación a la catequesis es precisamente esta gracia, este amor y esta libertad que viene de Dios y que nunca dejará de auxiliarnos. Por eso, ante la llamada de Dios, solo cabe una respuesta de fe, que es, en definitiva, esa fe la que nos lleva a decir que sí. Mis queridos catequistas, vamos a nuestra tercera pausa y cuando retornemos, continuamos compartiendo con ustedes esta interesante reflexión sobre nuestra
vocación a ser catequistas.